Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión de confrontación entre un político y un politólogo para dar respuesta a la pregunta fundamental que ha guiado estas jornadas respecto a cuáles han de ser las políticas de progreso, cuáles han de ser las ideas, fuerza, que sean capaces de que la izquierda vuelva a ser o vuelva a tener el potencial movilizador que ha tenido históricamente y que en algunos casos parece estar perdiendo fuelle en beneficio de otro tipo de ideologías o de planteamientos políticos. A lo largo de las sesiones anteriores, en las que más que confrontación entre políticos y politólogos hemos visto una gran coincidencia de ideas, han aparecido, diría que dos ideas fundamentales. La primera de estas ideas ha sido que, en el fondo, la izquierda, en cuanto a ideal, sigue manteniendo una gran capacidad para hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Es decir, las grandes ideas que han movido a la izquierda todavía siguen siendo válidas. Todavía existe, todavía guía esta idea de justicia que ha sido básicamente aquello que ha movilizado a la izquierda, ¿no? Una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. De modo que ha habido una gran coincidencia en la idea de que el diagnóstico sigue siendo correcto. Ahora bien, seguramente también han coincidido, aunque haciendo énfasis diversos los distintos ponentes que han precedido a la sesión de hoy, ha sido el hecho de que, si bien hay coincidencia en el diagnóstico, no existe una coincidencia respecto a cuál ha de ser el marco territorial en el que se desarrollen las políticas y, sobre todo, también existe una cierta confusión respecto a cuáles han de ser las políticas que permitan que esos ideales se cumplan, se mantengan en un escenario que ha sufrido importantes modificaciones. Ya no se puede plantear la política en los términos clásicos de hace 20 o 30 años, o incluso 40, ¿no?, del Estado-Nación, sino que ahora la política se mueve en otros ámbitos, principalmente en nuestro entorno, en el marco europeo, pero también se juega un papel importante en la globalización. De modo que las dos preguntas fundamentales que yo quisiera que guiasen la intervención de los ponentes, que tendrán, como en las sesiones anteriores, unos 20 minutos iniciales en los que ellos harán su exposición. Yo recogeré posteriormente algunas de las cuestiones que me hayan suscitado sus intervenciones, les plantearé preguntas y finalmente abriremos un turno de debate. Pues bien, estas dos cuestiones fundamentales serían básicamente ¿en qué marco, cuál es el marco en el que es posible o es deseable o es necesario llevar a cabo estas políticas y qué tipo de políticas? Y sobre todo, ¿a qué tipo de cuestiones debe dar la respuesta la izquierda? La semana pasada veíamos que la izquierda tradicionalmente da respuesta a unas cuestiones básicas. Y yo planteaba la pregunta, y también se la planteo a ellas, de si a veces, o si no consideran que la izquierda ha dejado de prestar atención a aquellas cuestiones que no les son propias, pero que en la actualidad juegan un papel muy importante en la preocupación de los individuos de las sociedades actuales. ¿Qué debería hacer la izquierda? ¿Centrarse en aquellas políticas, como os decía el otro día, en las que son fuertes, o debería tratar de disputar también y tener una posición propia y seguramente mucho más enérgica en algunas cuestiones que no le son tan propias, pero que hoy día constituyen algunos de los problemas fundamentales de la sociedad? Sin ir más lejos, hablábamos del terrorismo, hablábamos de la sociedad, de las sociedades multiculturales, muchos problemas que desgraciadamente provocan mucho temor en las sociedades y generan la emergencia de otro tipo de fuerzas políticas que parecen mejor posicionadas para darles respuesta. En definitiva, pues, ¿qué es lo que debería hacer la izquierda, ¿no? ¿Qué tipo de diagnósticos, si coinciden con los anteriores ponentes, si el diagnóstico sigue siendo correcto, en qué marco y qué políticas? ¿Solo incidir en aquellas que les son propias, aún considerando otro marco? ¿O la izquierda debe ser una izquierda, si me permiten, un poco más valiente, un poquito más arriesgada de lo que ha sido hasta ahora? Gracias. Empezará el profesor Vallespín y después intervendrá el profesor Parés. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores por haber pensado en mí para estar aquí esta noche para debatir un tema muy difícil. O sea, la pregunta parece que es obvia,
pero una cosa es que una pregunta sea fácil de elaborar y otra cosa es encontrarle una respuesta. Bien, antes de empezar me gustaría recordar algo. La característica fundamental de la izquierda ha venido siendo eso que decía la tesis 11 de Carlos Marx. O sea, los filósofos hasta ahora se han dedicado fundamentalmente a interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Bueno, hace poco en un texto que yo se lo recomiendo, el filósofo esloveno, bueno, filósofo no sabe muy bien lo que es, Slavoj Žižek, dice que tenemos que atrevernos ahora a dar la vuelta a la tesis 11 de Marx, de las tesis sobre Feuerbach, que es el libro donde está sacado, y decir, no hemos parado de transformar el mundo, ha llegado el momento de interpretarlo. Entonces consiste, es decir, los acontecimientos se van sucediendo, no paramos de adoptar decisiones que están cambiando permanentemente el mundo y sin embargo ya no sabemos hacia dónde va. Y este es el problema. O sea, nuestro problema es un problema de desorientación. Y el problema cuando estamos desorientados necesitamos reorientarnos. Y yo creo que si esto es particularmente relevante es fundamentalmente para la izquierda, porque la derecha está más ajustada, la derecha diríamos neoliberal, no estoy hablando de la derecha conservadora en términos de valores, la derecha neoliberal está mucho más ajustada a este cambio y es más, es en gran medida quien lo está impulsando. Voy a empezar con una cosa que les va a parecer una tontería porque es absolutamente obvia, pero que sin embargo tiene mucha relevancia por lo que voy a decir después. Vamos a ver, cuando nos orientamos políticamente, normalmente elegimos una dimensión espacial, que es la distinción izquierda-derecha, es decir, hay un espacio donde se supone que se ubican los diferentes actores políticos, y entonces, bueno, pues la izquierda está en el lado izquierdo, y entonces pues uno puede estar más hacia el centro, más hacia el extremo. Hoy en día la orientación espacial no nos dice nada, o casi nada, luego lo podemos discutir. Esa es un poco mi tesis. Pero necesitamos también una orientación temporal, y la orientación temporal tiene que ver con cuál es nuestra posición respecto del pasado y respecto del futuro. Entonces, claro, respecto del pasado, la derecha, los conservadores, por lo menos, lo que vienen a decir es, de lo que se trata es de mantener los logros propios del pasado. O sea, alguien es de derechas desde la perspectiva temporal porque no se atreve a afrontar el cambio. Mientras que la posición tradicional de la izquierda venía siendo la orientación al futuro. ¿Cómo se llama la orientación al futuro? Progreso. Por tanto, de ahí que se llamaran progresistas. ¿Y qué es lo que nos encontramos a la hora de la verdad? Lo que nos encontramos es que la izquierda, sobre todo la izquierda socialdemocrática, y ese es el problema de la socialdemocracia, a mi juicio, lo que quiere es conservar. Lo que está mirando al pasado, no está mirando al futuro. Claro, la pregunta es, ¿por qué no mira al futuro? ¿Por qué mira al pasado? O sea, que es una izquierda conservadora. Esto parece una paradoja, pero no lo es, porque ya he dicho que estamos hablando a partir de dos puntos de orientación diferentes. Uno es el espacial y otro es el temporal. ¿Por qué es conservadora? Bueno, pues es conservadora sencillamente porque lo que el presente está amenazando son gran parte de los logros que había conseguido la izquierda a lo largo de las últimas décadas, por lo menos desde la aparición de eso que se dio en llamar el Pacto Social Democrático. Es decir, tener garantizadas un conjunto de prestaciones sociales, una garantía de futuro a través de un sistema de pensiones, una red social básica, y eso es lo que parece que no va a ser tan difícil de mantener. Yo les sugiero que hagan una observación. La mayoría de... Cuando la gente se echa a la calle, generalmente no es para... Bueno, salvo en Cataluña. No es para
pedir algo nuevo, que es lo que siempre significó el salir a la calle para conseguir un derecho que todavía no tenemos, sino es para evitar que nos quiten algo que habíamos dado por supuesto, que ya nos pertenece. O sea, entonces lo que ha ocurrido es, en cierto modo, que estamos en un momento temporal donde ya no creemos en el progreso. Por eso somos conservadores dentro del centro izquierda. O sea, ya no creemos ni siquiera en el punto, no sabemos cómo traducir lo que yo creo que es el signo de distinción fundamental de la izquierda, que es la rectificación de las injusticias. Es decir, cuando vemos un conjunto de injusticias, pues se trata de actuar políticamente para enmendarlas. O sea, si vemos que se trata mal a la mujer respecto del varón, actuamos. Si vemos que hay alguien que tiene un exceso, digamos, o un exceso o una falta, perdón, de contribución al bienestar de la sociedad porque acapara demasiados recursos, intervenimos por la vía fiscal y los redistribuimos. Esa ha sido la labor fundamental de la izquierda hasta nuestros días. Bueno, pues eso es lo que ahora parece cada vez más difícil por muchas razones. La primera y fundamental es la debilitación del Estado-Nación como un ente con capacidad soberana para poner en marcha la acción política. Yo creo que el problema no es debilidad del Estado, el problema es debilidad de la política. Es decir, la política se ha dejado comer el terreno por todo otro conjunto de dimensiones de lo social, fundamentalmente de lo económico. Bueno, ¿cuál era la visión de la izquierda? Pues la visión de la izquierda era que era la contraria. Es decir, la tarea del presente es construir un futuro mejor. Esa idea de Marx de que la reconciliación del hombre consigo mismo estaría allí en el futuro, no había más que esperar. Por supuesto, no había que esperar, había que esperar de forma dinámica, de forma activa. Había que hacer, la labor del presente es construir un futuro. Bueno, para la izquierda la labor del presente consiste en defenderse frente a un futuro. O sea, es una labor defensiva, no es una labor constructiva. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la izquierda? Lo que debe hacer la izquierda es preservar eso que tan costosamente había conseguido extender en determinadas poblaciones del mundo, por supuesto solamente en algunas de ellas, y tratar de no perder ese conjunto de políticas. Bien, entonces, yo lo he escrito en algún sitio, el problema de nuestro presente es que el futuro ha colapsado sobre él. Y entonces estamos completamente acogotados por ese futuro y, por tanto, nuestra labor ha dejado de ser ya esa labor ilustrada de creer realmente en que existe algo así como un programa que debemos seguir para conseguir un futuro mejor. O sea que hemos dejado de ser progresistas porque no creemos en el progreso, o por lo menos pensamos que el progreso no tiene un rostro objetivable. Vamos a ver, esto lo vivimos todos los días. Cuando en este país fuimos hacia la democracia sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, sabíamos cuál era la dirección que teníamos que tomar. O sea, había una receta para llegar a ser demócratas. Sabíamos que teníamos que tener una constitución democrática, teníamos que integrarnos en Europa, probablemente también en aquel momento en la OTAN, dado que estábamos dentro de una esfera de influencia del mundo occidental, etcétera. Había una receta que podía haber seguido cualquier otro país. ¿Cuál es la receta hoy para acceder a un mundo mejor? Esta sería un poco la pregunta. ¿Cuál es la receta hoy para ir hacia un mundo más justo? Yo comparto esa idea que decía Astrid antes, ¿no? Que un poco la izquierda tiene entre sus componentes la aspiración a la justicia. Pues realmente no lo sabemos, y no lo sabemos porque nos están cambiando el mundo. Y decir que nos están cambiando el mundo significa que nos están cambiando continuamente las preguntas. Eso de Onetti, de que cuando ya sabíamos las respuestas nos cambian las preguntas, ¿no? Que está ya muy, muy sobao, pero es que realmente se corresponde muy bien con lo que ocurre. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que aquí hay para poder analizar esto con cierto rigor,
yo creo que tenemos que escaparnos de una visión excesivamente parroquial. Y cuando hablo de parroquial me refiero al Estado. Solo existen auténticos estados allí donde estos estados efectivamente pueden mantener viva la acción política. Es decir, son probablemente pues, estados que son prácticamente como continentes: Estados Unidos, Rusia, China, Japón, quizá Brasil, es decir, estados que tienen la capacidad primero que tienen una enorme sociedad y una enorme capacidad para moldear esa sociedad, pero que también tienen la capacidad, diríamos, para operar políticamente. Nosotros, como no la tenemos, lo que hemos hecho ha sido ir a eso que técnicamente se llama sovereignty pooling, es decir, hacer un pool de determinados aspectos de la soberanía para así, a través de la unión con otros, conseguir poder imponer todo un conjunto de políticas. Es decir, estamos más defendidos si nos unimos a otros en un sistema de defensa supranacional. Estamos también, nuestra divisa está más fortalecida si nos incorporamos al euro, aunque eso merecería otro tipo de discusión. O sea, la idea está clara. Es decir, el problema hoy es cómo recuperar soberanía. Recuperar soberanía solamente se consigue hacer, por lo que estamos viendo, recuperando tamaño, no recuperando capacidad de decisión, retirándonos de una organización supranacional como Europa. Ante esa decisión se vio trágicamente impelido, por ejemplo, Grecia tuvo que adoptar una decisión, decir, bueno, sigo aquí o me voy. Si me voy, recupero mi soberanía, pero tengo que asumir una serie de consecuencias que seguramente solo serían visibles dentro de 2 generaciones, que seguramente a Grecia le hubiera ido mejor si se hubiera desprendido entonces, pero hubiera quemado un par de generaciones, y sobre todo lo que hubiera quemado es la posibilidad de que Tsipras fuera reelegido. Es decir, adoptar ese tipo de decisiones y mantener un sistema democrático es muy arriesgado, porque los sistemas democráticos son cortoplacistas. Uno tiene que tener soluciones a la vuelta de la esquina para poder ser reelegido. Esto me parece que en cualquier país occidental genera problemas gravísimos. Yo creo que estamos sujetos a, por reducirlo así de la manera más analítica posible, tampoco quiero extenderme demasiado, estamos sujetos a un proceso de quiebra de lo que podíamos llamar el imaginario cultural al que pertenecíamos. El mundo cada vez es menos occidental, es decir, cada vez estamos ante un proceso de desoccidentalización. Los europeos me parece que somos ahora mismo el 7 o el 8% de la población mundial, nada, porque Estados Unidos no acaba de ser un occidente similar. Nuestros valores ya no son los valores del mundo, y menos cuando han dejado de creer en ellos el propio presidente de los Estados Unidos. Es decir, fin de eso que se llamaba la pretensión de globalización de los sistemas liberal democráticos. Esto se ha acabado, ya no hay presión para nadie para entrar, ni siquiera para los vecinos nuestros, como pueden ser los turcos, que incluso tienen aspiraciones de entrar en la Unión Europea. Desoccidentalización del mundo, pero atención, y esto me parece que es relevante, reoccidentalización de Occidente. Es decir, Occidente ha sido muy raro, porque Occidente se sintió siempre algo así como el heraldo del mundo futuro. Por una serie de razones históricas, nos anticipamos a otros en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el ensayo con nuevo tipo de instituciones, la secularización. Y entonces, en cierto modo, lo que pensaron todos los grandes científicos sociales, los Max Weber, los Marx, Durkheim, pues lo que pensaron es que, bueno, en definitiva, bastaba con que cambiaran la infraestructura, esa base material en otros lugares del mundo para que todos convergiéramos en el mismo modelo. Ese modelo es un gobierno sostenido sobre la razón, perfectamente secularizado, por un lado, y por otra parte, evidentemente, es un modelo donde acabaría imperando un tipo de régimen, precisamente porque es racional, donde se valora los derechos de los individuos y, por tanto, es un régimen democrático. Bueno, esta expectativa ha fracasado. Es decir, Occidente no es la cultura en la que se pueden ver representados las demás culturas en su futuro,
sino que Occidente es una cultura más. Y claro, si Occidente es una cultura más, ha dejado de ser ya una cultura que pueda aspirar a la universalización de sus principios. Yo creo que en Occidente, en ese sentido, nos hemos reoccidentalizado, es decir, hemos tomado conciencia de que estos principios son nuestros principios y, por tanto, deseamos defenderlos. Antes, ningún país occidental sentía la necesidad de defender la propia cultura. Digo, entendía como cultura de civilización, ¿eh? Y ahora, ¿en qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que vuelve lo identitario. Pero no vuelve lo identitario al modo Macron, de la cultura occidental, etcétera, sino que vuelve lo identitario envuelto en nacionalismo. Envuelto en nacionalismo en el sentido de decir, bueno, si todos aspiran a la identidad, yo también deseo aspirar a la identidad, no a la identidad que nos une, que era la supuesta de la Ilustración, sino nuestra identidad. Y hay algo que me parece que es muy relevante y que a muchos se les ha escapado con el debate este del Burkini, que es una cosa curiosa. Si me paso de tiempo, me avisas para... que es cuando Marine Le Pen dijo que que ella defendía los valores republicanos y que por tanto estaba en contra del Burkini. Una cosa verdaderamente un poco contradictoria, porque oiga, los valores universales, es decir, lo que hizo fue una interpretación comunitarista del discurso republicano, es decir, el discurso republicano no como un discurso susceptible de generar un consenso universal, porque respeta los derechos humanos, sino como un particularismo francés. O sea, justo lo contrario de lo que en su momento se había entendido, ¿eh? Y precisamente ese discurso lo que le obliga a usted es a tolerar a quien no es como usted. Eso forma parte de ese discurso, que fue lo que realmente no hicieron. Pero bueno, casi todo el mundo estaba en contra del Burkini. No me pregunten por qué, la verdad es que yo nunca lo he acabado de entender. Bueno, yo creo que también hay, por tanto, aquí hay un problema que tiene mucho que ver con nuestra identidad como eso que llamamos. También hay una tendencia a romper con el régimen que venía caracterizándonos hasta ahora, que es el régimen de neoliberal, indudablemente, que es el régimen de la globalización, sujeta sobre los supuestos principios liberales de la Ilustración y occidentales, y una vuelta al aislacionismo estatalista. Y el primero que lo está empujando es precisamente George Bush, que está rompiendo con todo vínculo que tiene Estados Unidos con los tratados internacionales. Lo que quiere George Bush ahora es precisamente establecer relaciones bilaterales, es decir, no poner en cuestión su estatus de Estado. Es decir, que yo me relaciono con el mundo, con quien quiero y como quiero, no me someto a las reglas que sirven para todos. Lo hemos visto ahora en lo del Tratado sobre el Cambio Climático, cuando se ha salido del Acuerdo de París, lo que ha salido a la luz, es decir, atención, eso hacia lo que caminábamos, que es una globalización entendida como una cesión mutua de soberanía, por lo menos en el tema, yo creo que es el mayor desafío que tenemos para la supervivencia del planeta, que es precisamente el cambio climático. Bueno, yo me salgo de esto. Si me salgo de esto, me puedo salir también de todo lo demás, con lo cual se nos está derrumbando el modelo de globalización que nosotros habíamos visto, que podía tener algún tipo de solución hacia el futuro, pero como ningún poder que se abandona queda desocupado, muy probablemente, y lo estamos viendo en el Pacífico, por lo menos, Estados Unidos se desvincula del Tratado Comercial del Pacífico, y quien lo ocupa, China. Entonces China dice, no, yo no quiero jugar la carta de Estado, yo necesito el mundo para mis exportaciones, para mi supervivencia económica, por tanto, yo ocuparé su lugar, señor Trump, en toda esa zona, por lo menos que es la que a mí más me interesa, que tiene que ver con eso. Bueno, hay un tercer problema, que es un problema que saldrá aquí a lo largo de la discusión, y es que carecemos de instrumentos políticos para gestionar las interdependencias en las que, para bien o para mal, estamos inmersos. Es decir, el problema del mundo de hoy es que nadie puede decidir, como Trump, como Le Pen,
o como incluso como Theresa May, pues yo me voy. Y les anticipo, ya verán como no va a haber acuerdo sobre el Brexit. Acuerdo pactado. Se va a acabar como Rosario de la Aurora. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. Porque nuestras interdependencias son tantas que es imposible volverse atrás en muchas de ellas. Es decir, que uno puede exigir que se le repare por salir fuera de la Unión Europea, pero alguien tiene que atender los derechos de quienes son europeos viviendo en el Reino Unido, de ese casi 800.000 británicos que habitan en España, y así sucesivamente. En muchos otros países europeos ocurre exactamente lo mismo, es decir, somos interdependientes. Entonces, bueno, si uno de repente dice, yo voy a jugar mi juego aislacionista propio porque es lo que está en mi interés, los otros dirán, muy bien, pero entonces yo haré lo propio. Y si yo hago lo propio, pues entonces todos tenemos que atenernos a las consecuencias. Es decir, al final quien gana muy probablemente sea, como siempre, el más fuerte. O sea, por tanto, yo ahí lo que veo es un problema gravísimo porque los incentivos ahora mismo están dirigidos a volver a prácticas aislacionistas, a no seguir jugando aquello que parece que es imprescindible, que es el gobernar la globalización. Es decir, ir a eso que se llama gobernanza global, sino todo lo contrario, reforzar las instancias de gobierno de los diferentes países. Yo sé que Podemos, imagino que tú hablarás de eso también antes, Marc, está en la idea de recuperar soberanía, que es una idea de decir, claro, sí, pero no se recupera soberanía nacional. O sea, hoy en día es una contradicción en los términos hablar de soberanía nacional, o es soberanía o no es nacional. Es decir, ninguna nación tiene la capacidad realmente para ser auténticamente soberana. Y luego estamos ante otro problema que yo creo que es un problema que nos afecta a nosotros, los politólogos, pero también les afecta a los políticos, y es que todos nuestros conceptos han sido siempre diseñados para un tipo de política muy diferente de aquella a la que nos enfrentamos. Para empezar, con el concepto de Estado. El concepto de Estado, que es el concepto que permite que desde un centro se transforme la realidad social, carece de sentido. Carece de sentido bajo una globalización que es una globalización económica, es una globalización financiera, es una globalización cultural, atención, cultural. Todos tenemos ya identidades múltiples que se superponen. Es una globalización que tiene mucho que ver también con diferentes modos de vida y, por tanto, el qué capacidad tiene cada Estado para poder modular eso que se ha ido generando de forma espontánea. La globalización necesita política, pero solo puede tener política si existe un acuerdo entre Estados, no por la vía de cada Estado por su lado. Pero no sabemos cómo hacerlo. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso yo creo que es por lo que las ideologías realmente no han dejado de tener sentido, o por lo menos no nos orientan como nos orientaban antes, es porque no sabemos, aquí has hablado antes, has sido un poco del problema de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué políticas somos capaces de hacer? Digamos, fuera de lo inmediato, lo más pequeño, lo que puede ser, no por eso menos relevante, como puede ser el espacio municipal, ¿no? ¿Qué políticas podemos hacer? ¿Hasta qué punto tenemos la capacidad para poder financiarlas? Y sobre todo, ¿hasta qué punto podemos conseguir consensos en el caso de que generen fuertes disensos dentro de nuestro propio mundo? Ahora mismo nos encontramos además con un problema añadido, y es que ya no hay consenso en torno a que existe un único concepto de democracia, que es la democracia liberal. Ese ha sido impugnado por parte de los nuevos populismos, es decir, aquí hay dos visiones de lo que realmente debe ser una sociedad democrática, con muy difíciles mecanismos de intermediación entre ellos, ¿no? O sea, es decir, lo que estamos observando, y Estados Unidos ahora mismo es un magnífico laboratorio, lo que estamos observando es cómo los elementos liberales de los Estados Unidos se están revelando frente a Trump cuando dice no. Señor presidente, usted no puede, constitucionalmente, no puede
prohibir la entrada de determinados nacionales de países musulmanes. Y le paraliza una decisión. O sea que todavía sigue habiendo cuerpos intermedios que tienen la enorme capacidad, me estoy pasando mucho, ¿no? Perdón, que tienen la enorme capacidad de interferir sobre decisiones, por muy apoyadas que estén, con los votos. Los votos no son el único criterio que decide qué debe hacer un político, qué puede hacer un político, sino que hay un conjunto de líneas rojas que un político no puede, por ejemplo, retirar un conjunto de derechos que tiene una minoría étnica específica dentro de un país, o a inmigrantes, o a extranjeros. O sea que aquí hay una democracia liberal es un engranaje muy complejo que no se deja coordinar de una manera sencilla con este nuevo desafío que de muchas ciudadanías del mundo, y lo estamos viendo incluso en el primer mundo, incluso en los propios países escandinavos, que piensan que al final la decisión del pueblo puede por encima de ese conjunto de principios que supuestamente eran aquellos que organizaban un límite, o que evitaban, diríamos, que un pueblo ebrio pudiera debilitar, como ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi, pudiera debilitar un conjunto de derechos humanos. Bueno, hay otro punto que tengo aquí, que es el de la aparición de una nueva reorganización de todos los poderes sociales, la aparición de un nuevo sujeto universal. Como saben, Marx, que esto me parece es un tema muy bonito, Marx dijo que el sujeto universal, es decir, el sujeto que representaba mejor que ningún otro al hombre, era el proletariado, y que era el que estaba destinado a transformar la realidad social. Yo creo que hoy el sujeto que mejor representa al hombre se llama precariado. Es decir, que es un sujeto, y empiezo como empecé, sin futuro. Es un sujeto precario. Y yo creo que la precariedad, la vulnerabilidad, son las dos grandes características del mundo que tenemos hacia adelante, y siento acabar con un tinte un tanto pesimista, y sinceramente yo no atisbo en el horizonte ofertas políticas que tengan la capacidad realmente de poder resolver esto por sí mismas, es decir, desde dentro de un solo país. Igual que hoy en día no se puede hacer eso del socialismo en un solo país o algo similar, pues bueno, se puede hacer, pero con las consecuencias que ustedes pueden imaginar. Yo creo que también el resolver problemas como este del precariado, me temo que no están a la vista de todos. Y luego ya en el coloquio, si quieren, entramos en las nuevas tecnologías, entramos en el futuro del trabajo, si hay futuro para el trabajo o no. No puedo abarcarlo todo, son 20 minutos, así que muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Muy bien, bé, bona tarda i gràcies a l'organització per la invitació, i disculpar també al Xavi Domènech, que és evident, jo no sóc el Xavi Domènech, sé que molts i moltes de vosaltres veníeu a escoltar-lo amb ell, i em sap greu, però no hi pot ser aquí perquè, com s'ha dit, està a la convocatòria del Pacte Nacional pel referéndum. Bien, en primer lugar, voy a hablar en castellano por deferencia a nuestro invitado, a Fernando Vallespín, al cual quería agradecer la clase magistral que nos ha ofrecido y que de hecho, ¿no? Yo ha valido la pena venir aquí solo para poder escucharle a él, ¿no? Muchas de las cosas las cuales las comparto, otras pues intentaré apuntar algunas diferencias. Me gustaría empezar, ¿no? Él ha terminado con un enfoque un poco pesimista, ¿no? De la situación. Es verdad que la situación está mal, y ahora me referiré un poco más a ello, ¿no? Pero yo creo que desde la parte política, ¿no? Nos proponíais una conversación entre políticos y politólogos. Desde la política nos corresponde ofrecer soluciones, ¿no? Y eso en eso es en lo que estamos, ¿no? Y una de esas soluciones, creo yo, o no hay solución en la situación actual si no es desde la ilusión, y por lo tanto ser capaces de generar ilusiones con nuevas respuestas, ¿no? Ilusiones, decía, ¿no? Con nuevas propuestas
que sean solventes, y esto es importante, ¿no? Es decir, no vamos a hablar de ilusiones, de propuestas que sean inviables, sino intentar buscar soluciones, respuestas que sean factibles, que sean solventes, ¿no? Entonces voy a intentar desgranar un poco cómo nos podemos mover en ese escenario. Un escenario, yo empezaría diciendo, como ahora apuntaba el profesor Vallespín, ¿no?, con nuevas incertidumbres. Antes hablaba del precariado, del proletariado. Yo creo que es importante resaltar que estamos en una nueva realidad, ¿no?, una nueva sociedad derivada de la globalización, que no la podemos negar, en la cual hay un 20% de la sociedad que está condenada a ser excluida, un 75%, que es mucho, una gran mayoría de la sociedad, que ha visto empeorar sus condiciones de vida en los últimos años. La crisis lo que ha hecho, lo que ha provocado, ¿no?, es que mucha gente viva peor de lo que vivía antes, que muchos jóvenes, hijos, vivan peor de lo que vivieron sus padres, ¿no? Con eso nos da un 95% de la población, ¿no?, entre los excluidos y los precarios o los que han visto empeorar su situación, frente a un 5% que es una élite financiera, política dominante, ¿no? Entonces ese es el escenario en el cual nos encontramos. Desde la izquierda, a mi entender, tenemos que proveer soluciones que den respuesta a las necesidades de ese 95%. Y lo digo por dos motivos. El primero, porque ha habido una cierta izquierda en los últimos años que quizá ha tendido a fijarse solo en los más excluidos, y tenemos que ser capaces de ofrecer respuestas para mayorías, porque para transformar hay que gobernar, y para gobernar hay que ser mayoritarios, y esta es una apuesta, creo yo, que es importante para la izquierda. Y luego hay otro problema, creo, con la izquierda de los últimos años, socialdemócrata, con la socialdemocracia europea, que es que ha sido incapaz de ofrecer una alternativa al neoliberalismo. La realidad es que el neoliberalismo, el proyecto neoliberal, ha ganado. La hegemonía neoliberal es la que se ha instaurado en los últimos 25 años. Entendiendo ese proyecto neoliberal como la debilitación del Estado, ¿no?, es decir, menos Estado y más mercado, ¿no?, como un proyecto. Antes Fernando hablaba, ¿no?, de la cuestión temporal y de cómo las derechas tienden a ser conservadoras, pero la realidad es que el neoliberalismo ha tenido una gran capacidad de adaptación, de irse adaptando a los cambios, de ir cooptando discursos que a veces venían de la socialdemocracia, de irse apropiando de esos discursos, de irse adaptando geográficamente en distintos territorios, ¿no?, de ser diferente en distintas partes. Y al final el proyecto se ha ido instalando en nuestras vidas, es decir, ha llegado al interior de cada uno de nosotras y de nosotros, con una extrema financiarización de nuestras vidas. Nos ha llevado al endeudamiento personal, nos ha llevado al consumismo, es decir, es un proyecto que ha calado en nuestras propias vidas. Contra ese proyecto, la socialdemocracia europea, ¿qué ha ofrecido? A mi entender, ha fallado la socialdemocracia europea, no ha sido capaz de ofrecer una respuesta a ese proyecto. ¿En qué medida ha fallado? Primero, porque es verdad, la socialdemocracia europea se ha focalizado, como ahora explicaba Fernando, ¿no?, en la redistribución, y eso es bueno que haya sido así y debe seguir siendo así. Pero no ha discutido el hecho del paradigma dominante de debilitación del Estado. La izquierda ha jugado al juego de las privatizaciones, ha jugado al juego de los partenariados público-privados y ha jugado al juego de no querer intervenir sobre el mercado. Y en todo caso lo que nos decían es que el mercado genere desigualdades, que las genera, ¿no?, esas deficiencias, esas fracturas, ¿no?, esas fallas del mercado, y luego lo que debemos hacer es redistribuir. Es decir, el Estado en todo caso tiene que intervenir después del mercado. Y a eso me referiré luego con plantear algunas soluciones diferentes a las que hemos visto en los últimos años y que no han funcionado. Y al final lo que nos ha pasado es que muchas veces, demasiadas veces, cuando la izquierda ha gobernado como la derecha. Entonces lo que tenemos es el mismo proyecto neoliberal. Frente a eso hay que ofrecer, decía antes, soluciones. Decía, uno de los problemas que tenemos es precariedad, ¿no?, nuevas incertidumbres, nuevos problemas que requieren de nuevas respuestas. Entonces yo creo que hace falta una nueva izquierda, un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto ilusionador que ofrezca nuevas respuestas frente a los nuevos problemas. Es verdad que al mismo tiempo
tenemos unas instituciones públicas con menos capacidad de intervención. Lo contaba ahora también Fernando, ¿no? El Estado tiene menos capacidad, tiene menos presupuesto, tiene menos recursos. Por lo tanto, hay que pensar respuestas políticas que sean viables en ese escenario de menor capacidad de intervención. Porque es verdad, no lo podemos fiar todo a mayor gasto público, porque la situación no es la misma que teníamos hace unos años. Podemos incrementar el gasto público a través de políticas fiscales que contribuyan a eso. Pero la situación es real, que el Estado tiene menos poder del que tenía unos años atrás. Y otra cuestión importante para mí de cambio en los últimos años, que es que no solo tenemos más incertidumbre, más precariedad, sino que también tenemos menos democracia. Y este es otro problema al que la izquierda debe dar respuesta. Debemos actuar frente a la falta de democracia en nuestros países, ¿no? En España, en Cataluña es evidente, ¿no? Una falta de democracia vinculada además a múltiples casos de corrupción. Pero es que en Europa todavía es más flagrante. Es verdad, vivimos en una situación de interdependencias, decíamos ahora, ¿no? De soberanías, debemos avanzar hacia soberanías compartidas. Pero el concepto de soberanía, sobre todo, tiene que ver con el pueblo, con la gente común, ofreciendo respuestas a sus problemas. Por lo tanto, la gente tiene que poder decidir. Y el problema no es cómo la soberanía, o no solo es cómo vinculamos la soberanía a la gente y a los estados. El problema es que ahora mismo decisiones que afectan a nuestras vidas se acaban tomando en los grandes mercados financieros, en organismos que carecen totalmente de control democrático. Por lo tanto, para avanzar hacia una nueva democracia, hace falta democratizar esa Europa. Esta Europa que tenemos no nos sirve porque no es democrática. Esto no quiere decir que tengamos que salir de Europa, pero es fundamental avanzar hacia un nuevo modelo de Europa donde la ciudadanía realmente pueda decidir y donde no sean los mercados y los poderes financieros los que acaben tomando esas grandes decisiones. Por lo tanto, otra Europa, una Europa más democrática. Y ahí me refiero, estamos hablando de Europa, del Estado, y hay para mí, que vengo de una formación, ¿no?, que es Catalunya en Comú, que vosotros y vosotras conocéis, que está gobernando en la capital del país, que está gobernando en Barcelona, ¿vale?, que tiene alianzas con otras ciudades del cambio, como Madrid, ¿no?, como A Coruña, como Zaragoza, como Valencia, ¿no? Por tanto, esas alianzas que tenemos en todo el territorio a nivel local. Y eso es importante. Transformar se transforma desde la proximidad. Eso no quiere decir negar que vivimos en un mundo interdependiente donde evidentemente la esfera europea, la esfera global son claves, pero desde la proximidad. Por lo tanto, frente a esa Europa antidemocrática, yo creo que tenemos que avanzar hacia una nueva Europa basada en las proximidades de las ciudades, donde demos mayor peso a los municipios, al municipalismo, y donde seamos capaces de crear alianzas a nivel local, pero alianzas internacionales, alianzas entre distintos municipios de Europa y del mundo. Y no es menor que una ciudad como Barcelona esté en conexión, en sintonía con ciudades como París o Nueva York. No son ciudades menores. La capacidad de transformación de París, Nueva York y Barcelona y Madrid juntas debe de ser una capacidad muy importante. Por tanto, dar peso a las ciudades donde viven las personas, dar peso al poder de los ciudadanos decidiendo a través de sus ciudades. Cuando Astrid nos hablaba, ¿no?, ¿en qué marco, ¿no?, hay que tomar las decisiones, hay que intervenir, hay que desarrollar esas políticas públicas? Yo diría, en una relación global-local, donde realmente pongamos el acento en las ciudades y desde ahí seamos capaces de transformar a nivel internacional. Decía, las políticas de la izquierda, ¿no? Estábamos hablando de cómo ha cambiado la izquierda o cómo, a mi entender, ¿no?, esa izquierda ha sido insuficiente en los últimos años. La socialdemocracia europea no ha sido capaz de dar respuestas. Yo creo, y esto es para ser optimista, ¿no?, que justamente aquí en Cataluña quizá vivimos una situación de excepcionalidad en relación con lo que está pasando en el resto de Europa, ¿no?, o del mundo. Antes Astrid nos decía que parece que la izquierda está perdiendo fuelle, ¿no?, que no tiene capacidad de movilización.
Pues bien, resulta que aquí en Cataluña una formación de izquierdas, que es En Comú Podem, ahora Cataluña en Comú, ha ganado las últimas 2 elecciones que se han celebrado. Las dos últimas elecciones generales celebradas aquí en Cataluña las ha ganado Cataluña en Comú, por tanto las ha ganado una fuerza de izquierdas. Es decir, no es verdad que no haya futuro para la izquierda. Aquí en Cataluña lo hay. Y yo creo que eso es importante porque tenemos una oportunidad de poder transformar, al menos desde aquí, desde Cataluña y desde su municipalismo. ¿Qué quiere decir ser de izquierdas hoy? ¿No? Antes salía los valores, la justicia como valor, evidentemente, ¿no? La igualdad, la justicia social. Yo añadiría, a día de hoy, ¿no? La democracia, como decía antes. Es defender esa democracia que también nos están quitando. Es, al mismo tiempo, creo yo, y este es otro valor que creo que debe de ser un valor de la izquierda hoy en día, es reconocer la diversidad de nuestras sociedades, es avanzar hacia nuevas formas de libertad a través de la autonomía de personas diversas e iguales. Por lo tanto, reconocer esa diversidad de nuestras sociedades, esa diversidad de Cataluña, Cataluña un sol poble, quiere decir que somos un solo país de gentes diversas, de gentes variadas, que viven en todo el territorio, desde aquí, desde el Hospitalet, Barcelona, pero también en Girona, Tarragona, Lleida, ¿no? Poblaciones diversas alrededor de un mismo país que es Cataluña, que es una Cataluña diversa, plural, en la cual las minorías deben ser respetadas, cosa que no está pasando con ese proceso independentista, ¿no? Que muchas veces olvida esa diversidad. Y al mismo tiempo, una Cataluña, creo yo, que debe de ser soberana, que debe de poder decidir por ella misma y que, por lo tanto, vinculando a la democracia que decía antes, que debe poder votar. Debemos poder votar en un referéndum, pero un referéndum como Dios manda, un referéndum de verdad, no un referéndum solo del gobierno, que es lo que nos está planteando ahora. ¿Qué tipos de respuestas nos pedía Astrid, ¿no? ¿Cuáles deben ser las políticas de la izquierda? Y este es otro tema importante, porque sobre todo aquí en Cataluña, detrás de ese proceso, ¿no?, sobre independentista que ya lleva 7 años, ¿no?, que vamos 7 años sin acabar de avanzar, al final lo que está pasando es que no hay políticas públicas. Es que hablamos de política en mayúsculas, pero el gobierno no implementa políticas, solo está preocupado por ese tema, no soluciona los problemas de la gente. Necesitamos políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de la gente, que den respuesta al problema del alquiler, que den respuesta al problema de los desahucios, que den respuesta al problema de la pobreza energética. Todos esos problemas no se están resolviendo hoy en día porque faltan esas políticas públicas. Decía antes, ¿no? Vivimos en un nuevo escenario, una sociedad diversa, plural, incierta, precaria, etcétera, donde el Estado tiene menos recursos. ¿Qué podemos plantear en ese escenario? Yo apuntaré ahora 2 ideas. Podríamos apuntar muchísimas políticas públicas, pero para no extenderme, 2 ideas. La primera, lo que podemos llamar las políticas predistributivas. ¿Esto qué quiere decir? Políticas predistributivas son un tipo de políticas que deben complementar a la redistribución, pero que sobre todo deben ser capaces de generar condiciones de igualdad de entrada. Por lo tanto, políticas que se atrevan a intervenir sobre el mercado y que generen unas condiciones de igualdad antes de la intervención del mercado, no después, como nos planteaba la socialdemocracia. Por tanto, esta es una medida innovadora, ¿vale? Ahora pondré algunos ejemplos, que nos puede ofrecer respuestas nuevas, respuestas solventes en un contexto actual. ¿Por qué solventes? Porque muchas de estas políticas que ahora propondré y que las podemos calificar como predistributivas, ¿no?, no tienen coste, no tienen un coste presupuestario. Simplemente se basan en legislar, en regular el mercado. ¿Cómo podemos generar condiciones de igualdad en que todos realmente tengamos esas igualdades de oportunidades? Por ejemplo, regulando el salario mínimo y salario máximo. Por ejemplo, regulando el alquiler, que el alquiler no pueda subir más de un tope. ¿Esto cuánto cuesta? Esto no cuesta nada. Si no se hace, es por una cuestión de voluntad política. Si no se hace, es porque no se quiere cuestionar el proyecto neoliberal detrás del cual no se puede intervenir sobre el mercado. Políticas predistributivas, pues, quieren decir generar igualdad en educación, en vivienda, en sanidad, que todas y todas seamos realmente iguales. Y esto
no necesariamente implica un coste presupuestario. Por lo tanto, es viable en el contexto actual. También es viable hoy llevar a cabo políticas mucho más redistributivas de las que están llevando nuestros gobiernos, a través de unas medidas fiscales, de una política fiscal realmente progresiva, que realmente quite el dinero a los ricos para poder generar oportunidades para aquellos que tienen menos recursos. Hay mucho terreno que recorrer aquí. Y eso no quiere decir más gasto público, sino quiere decir redistribuir el gasto, redistribuir la riqueza de forma distinta. Segundo tipo de políticas que Astrid nos preguntaba, ¿no? ¿Qué políticas puede llevar a cabo la izquierda hoy, ¿no? En el contexto actual. Hablamos de unas políticas sociales que pueden ser no solo redistributivas, decía, sino también predistributivas, ¿no? Es decir, generar esas condiciones de igualdad antes del mercado, ¿no? Y dos, yo hablaría de un nuevo modelo económico. De una vez por todas hay que plantear una alternativa al modelo económico dominante, que es el modelo capitalista, que es un modelo económico que se basa en el crecimiento y que se mide a través del crecimiento del PIB. Debemos de entender la economía de otra manera. El indicador de la economía no puede ser el crecimiento, porque ese crecimiento se distribuye de forma desigual. El indicador de la economía debe de ser cómo la economía es capaz de mejorar la vida de las personas. La izquierda hoy debe basarse en poner las personas al centro de la política. Las personas deben estar en el centro. Y esto en el modelo económico quiere decir hablar de sostenibilidades, en plural. ¿Por qué en plural? Sostenibilidad ambiental. La economía no se sustenta, una economía basada solo en el crecimiento, no se sustenta desde un punto de vista ambiental. Nos estamos cargando el planeta. Debemos pensar la economía de forma distinta para no cargarnos el planeta. La economía no se sustenta sin las personas, sin las mujeres que lo hacen posible. Y eso quiere decir incorporar en el modelo económico todo lo que es la economía de los cuidados, de esos cuidados que hacen las mujeres. Por tanto, estos son dos ejemplos de cómo podemos pensar la economía de forma distinta, ¿vale? Y voy terminando. Cuando hablamos de una nueva manera de hacer política, que nosotros llamamos, ¿no?, orientada al bien común, que ponga a las personas al centro, ¿no?, que sea la política de la gente común que se enfrenta a esas élites del 5% que os comentaba antes, al final de lo que estamos hablando es del autogobierno ciudadano, que seamos realmente nosotros y nosotras los protagonistas de esa política, que esto es lo que nos han robado. No solo tenemos un robo financiero, un robo económico, también un robo político, en el sentido de que esos políticos que han estado ahí no nos han representado porque nos han quitado ese protagonismo que nosotros queremos recuperar. Eso quiere decir poner las personas al centro. Y lo voy a ilustrar también con algunos ejemplos. Nosotros hablamos de la política de lo común como esa idea de que la ciudadanía se pueda gobernar. Y eso quiere decir democratizarlo todo. Por lo tanto, democratizar el Estado con nuevas prácticas de democracia participativa. Democratizar el mercado con nuevas medidas que intervengan sobre la economía y que la democraticen y que la distribuyan de forma distinta. Y dar protagonismo a las comunidades, a las ciudades, a sus gentes, ¿vale? Voy a tomar una política, y con eso acabo, una política para ejemplificar un poco eso. La política de vivienda. ¿Cómo podemos intervenir sobre la política de vivienda desde lo común, desde poner las personas al centro? Con esta triple lógica. Por un lado, el Estado tiene que intervenir más. Esto quiere decir tiene que producir vivienda accesible. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Estado intervenga más, produzca vivienda accesible. Pero es verdad que el Estado tiene menos recursos hoy. ¿Qué más podemos hacer? Podemos intervenir sobre el mercado. ¿Cómo? Regulando el alquiler. Por lo tanto, podemos democratizar el mercado a través de medidas regulativas, regulando el alquiler. Y al mismo tiempo podemos facilitar también, como está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, podemos facilitar que la ciudadanía promueva sus propias viviendas de forma cooperativa con cesión de uso. Eso está pasando hoy. En ciudades como Copenhague, la vivienda cooperativa es el 30% de la vivienda total. Aquí en Cataluña es insignificante, igual que la vivienda pública. Por lo tanto, debemos avanzar hacia un nuevo modelo de vivienda en el cual se combine esta triple lógica de producción pública, de mercado con alquileres regulados y de producción cooperativa comunitaria de vivienda. Esta triple lógica es la que nos permite poner a las personas al centro de la política, al centro de las políticas públicas y, por tanto, de las soluciones. Creo que he hablado
ya es suficiente, habrá tiempo para el debate, espero, ¿no? O una de las ideas, ¿no?, que quería transmitir es esa idea de que hay alternativa. Nos han vendido que no hay alternativa al neoliberalismo y yo creo que sí, que hay alternativa. Es verdad, tenemos que construir esa alternativa y esa alternativa tiene que tener dos características. Una, debe ser de mayorías, por lo tanto debe interpelar a la mayoría de la sociedad, y dos, debe ser innovadora en esas políticas y al mismo tiempo solvente, es decir, proponer políticas públicas que sean reales, que sean viables. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos ponentes que nos han suscitado seguramente muchos interrogantes. Yo les voy a plantear algunas dudas o algunas reflexiones que quisiera que matizasen o que ampliasen, y también intentar señalar algunas contradicciones en las dos exposiciones que hemos escuchado. Por un lado, el profesor Vallespín nos ha efectuado un gran diagnóstico de cuál es la situación y ha planteado un horizonte, que es lo que buscábamos en estas sesiones, un poco pesimista, pero yo creo que ha dejado abierta una puerta a la esperanza. Y mi pregunta respecto a su intervención irá a ver en qué consiste esta esperanza. Él nos planteaba, en el fondo, que uno de los grandes problemas a los que se ha asistido en los últimos años, que afectan a la izquierda, pero no solo a la izquierda, es el debilitamiento de la política. La política pierde esa autonomía, si es que alguna vez la política ha tenido autonomía, y eso se ve en uno de los agentes principales a través de los cuales las sociedades humanas han gestionado o han hecho política, que ha sido a través del Estado, y ese fracaso o ese debilitamiento de la política también se ha trasladado, como muy bien explicaba el profesor Vallespín, a la ausencia de instrumentos internacionales a través de los cuales hacer política, tal como lo explicamos nosotros en clase, ¿no? Gestionar esos conflictos. Ahora bien, si el problema fundamental es esta ausencia o este debilitamiento de la política, podemos plantear la hipótesis de que es necesario o de que una vía posible sea el retorno de la política. Y mi pregunta es, o al menos así lo interpreto yo constato que en los últimos tiempos en algunos espacios se percibe un retorno de la política entendida pues como esa idea de gestión de conflicto, pero constato también que ese retorno de la política se hace a través de unas vías algo distintas a lo que hasta ahora estábamos habituados. En el marco de las democracias liberales, uno de los agentes fundamentales que hacían política, si me permiten, eran los partidos políticos. Los partidos políticos, por diversas razones que ahora no vienen al caso, han entrado en crisis en la mayor parte de países occidentales. Y son unos agentes que ya no están en disposición de hacer política. Y estos actores se siguen manteniendo, siguen siendo fundamentales para el funcionamiento de la democracia representativa, pero a su lado se configuran otros actores fundamentales en la gestión del conflicto en las sociedades occidentales que, si me permiten, pueden resultar algo antagónicos. Por un lado, vemos la aparición o la emergencia de liderazgos fundamentales que no utilizan los partidos, sino que pretenden dar respuesta a través de una conexión más directa o sin la existencia de esa intermediación. Y ahora me viene a la cabeza precisamente uno de los grandes líderes que está emergiendo, al cual se ha citado recientemente, Macron. Macron, que es un exponente de lo que algunos llamarían la vieja política, está haciendo política sin un partido político. Incluso parece ser que tiene posibilidades de ganar las elecciones sin disponer de un partido político en el sentido tradicional. Sí que tiene una organización política, pero no es exactamente un partido político en los términos tradicionales. Una respuesta a la ausencia de la política son los hiperliderazgos.
¿Pueden los hiperliderazgos ser capaces de dar esa respuesta fundamental? En el lado opuesto, y ahora sí que seguramente nos situaríamos en ese debate o en esa dicotomía clásica del populismo versus las élites, encontramos otro tipo de movimientos que recelan de los partidos y de las organizaciones tradicionales, que aspiran también a resolver esos conflictos, pero apelando sobre todo al pueblo, apelando, ¿no?, como decía Marx, ¿no?, a esta voluntad del conjunto de los ciudadanos. De modo que vemos que existe un cierto retorno de la política, pero en el que los agentes tradicionales juegan un papel cada vez menos relevante. Eso no quiere decir que no sean fundamentales, eso no quiere decir que no sigan intermediando en el conflicto, eso no quiere decir que no sigan agregando demandas, pero ahora no son tan imprescindibles como lo eran un tiempo atrás. ¿Pueden estos nuevos actores recuperar el impulso de la política y buscar las respuestas a esos retos? ¿Ya nos sirven los instrumentos tradicionales? Esto por lo que respecta a la intervención del profesor Vallespín, pero que también entronca con la idea de la política que nos señalaba el profesor Parés. Respecto de su intervención, a mí hay una cuestión que me ha llamado especialmente la atención, y es que, al menos, si yo lo he podido interpretar correctamente, él ha enfatizado en la idea de resolver los problemas desde un ámbito territorial muy concreto, ¿no?, desde el ámbito de las ciudades, ¿no? Esto me ha recordado, ¿no?, el profesor Vallespín me corregirá, que es un especialista, ¿no?, un poco el retorno a la idea de la polis, ¿no?, el papel de las ciudades, haciendo un tipo de políticas que ya no solo son las viejas políticas de la socialdemocracia, las políticas distributivas, sino haciendo mucho énfasis en la idea de la predistribución. Pero aquí es donde yo me planteo si precisamente este tipo de políticas predistributivas no son sobre todo las que exigen un marco territorial que exceda el marco estrictamente local. Es muy difícil hacer según qué tipo de políticas distributivas, incidir en el mercado, incidir en la oferta, si no se hace a través de unas políticas que también yo diría que sobrepasan no solo el ámbito local, sino el ámbito estatal. Muchas de estas políticas no pueden conseguir, o presumiblemente no podrían conseguir, los objetivos deseados si no se hacen en el marco de una política de naturaleza, si no al menos global, si por lo menos supraestatal, en el caso que nos afecta, en el marco de la Unión Europea. De modo que aquí existe la conexión, se plantea la conexión con la intervención que nos hacía el profesor Vallespín, ¿no?, la necesidad de buscar instrumentos, pero que estos instrumentos tienen que ser necesariamente a nivel supraestatal, porque los estados ya no tienen capacidad. Es cierto que muchas de las políticas sociales, y aquí yo comparto los planteamientos que hacía el profesor Parés, muchas de las políticas, pero sobre todo las políticas redistributivas, se hacen en el marco de los ayuntamientos, y de hecho ha sido en gran medida en los ayuntamientos en los que ha recaído sobre todo la gestión de la crisis y la gestión de las emergencias fundamentales. De ahí que los entes locales se han convertido en espacios fundamentales para llevar a cabo esas políticas, ¿no? Ese viejo principio de subsidiariedad, ¿no?, que estaba en el corazón de los fundadores de la Unión Europea, se ha visto sobre todo y se ha quedado demostrado a partir de la crisis económica. Pero la pregunta que yo le querría plantear es cómo, ¿no? Cómo estos actores que son las entidades locales, que son las ciudades, pueden impulsar este cambio, de hecho en muchas ocasiones lo están haciendo, pero que este cambio verdaderamente tenga impacto más allá de unas actuaciones concretas si no se tiene en cuenta este marco general o la necesidad de este cambio en las instituciones a nivel no solo estatal, sino a nivel supranacional. Voy a dejar que intervengan ellos, que también se interpelen, y luego, después de sus intervenciones, daríamos paso a una intervención del público, si es que así lo desean. Gracias. Bueno, tomo el guante
Aunque realmente son tantos temas que no sabría bien por dónde empezar. Vamos a ver, yo creo que una política de izquierdas en la medida en que no es solo pragmática, o sea, no aspira solo a una buena gestión de algo, ¿no? Sino que tiene algún horizonte. Por eso decía yo que no ha habido nada peor que de repente la izquierda se haga conservadora. Es un poco, o sea, tampoco tiene que abandonar el pragmatismo, porque entonces no es política. Esa política tiene que atender a problemas que están ahí, no tiene que atender a problemas que pueden surgir en el futuro, tiene que anticiparlos, pero digamos la atención inmediata es cómo resuelvo este conflicto que me ha estallado, pero no y tiene que resolverlo, pero sin sin abandonar nunca un cierto elemento utópico, porque yo creo que eso es inevitable, Es decir, pensar que siempre puede existir un mundo mejor. Pero la gran diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha tiene una cierta visión mucho más, digamos, antropológicamente mucho más pesimista de lo que es el ser humano, y entonces pues no, digamos, pues tampoco espera demasiado de las personas y por tanto de las sociedades, y entonces pues bueno, se da más por satisfecha con lo que hay. La izquierda necesita introducir ahí un elemento dialéctico de oposición a lo que hay en nombre de algo mejor. Lo que no sabemos es qué es eso mejor. Yo creo que Marc antes ha dado un par de ideas que no están mal vistas, ¿no? O sea, lo que está claro es no tenemos por qué seguir las recetas de lo que funciona simplemente porque funciona, es decir, lo que nos permite crecer. Hay un problema, no basta con crecer solamente, sino crecer redistribuyendo, o aprovechar ese crecimiento para enriquecernos de otra manera distinta de la mera redistribución de recursos. Eso me parece que está muy bien pensado. Y luego también yo creo que es el buscar reforzar una dimensión del humano que no tiene que ver con la distribución, sino que tiene que ver con el respeto, que es decir, que es la diversidad, por ejemplo, ¿no? Que es un principio liberal realmente, o sea, que es el de la tolerancia, ¿no? O sea, que este es uno de los principios que la izquierda absorbió del liberalismo y al que no puede renunciar. Yo creo que hoy a lo que estamos asistiendo precisamente es a que se tacha. Es decir, cuando se tacha neoliberalismo, se tacha a la vez fundamentalmente liberalismo, no la parte neo, es decir, la parte financiero-económica, eso sigue muy vivo. Porque una cosa que no he dicho antes, pero que es verdaderamente sobrecogedora, es que aumentan los gobiernos autoritarios. Ahora tenemos el caso de Turquía, por supuesto Rusia, ni qué decir tiene China, pero todos ellos practican el neoliberalismo. Son más ortodoxos que Holanda, que Francia y cualquier otro lugar. Es decir, hay una contradicción donde hubo un momento en que pensábamos que el capitalismo obviamente es lo único que realmente Occidente ha conseguido globalizar. Esa es la realidad. Y hay un capitalismo mucho más salvaje, que es el que se practica y además mucho más en manos de élites, en manos de oligarquías, que se practica por parte de esos países que no el que se practica en algunos lugares donde tratamos de, y aquí sí se ve la huella de la socialdemocracia, la que me gustaría reivindicar ahora mismo, que se ve en algunos países europeos. Es decir, precisamente porque necesito redistribuir, necesito crecer. Precisamente porque necesito crecer, tengo que competir. Precisamente porque tengo que competir, tengo que establecer incentivos para que esa competencia pueda realizarse efectivamente. Pero hay una cosa que está clara: quien se dedica a la política puede asumir no me sale la palabra, el hábito de monje, es decir, puede ser tremendamente normativo y puede asumir un discurso buenista. Pero hay que saber que dedicarse a la política significa siempre macharse las manos. Nunca uno va a poder decidir acorde con lo que, digamos, una expectativa moral, por eso hay una diferencia entre política y moral, una expectativa moral le obliga. Es decir, la mayoría de las decisiones políticas, y cualquiera que ha tenido responsabilidades políticas lo sabe, consiste en elegir entre un mal u otro. No necesariamente entre un mal y un bien,
Entonces, claro, la izquierda presenta siempre, y esa ha sido su debilidad, y lo digo, lo lamento porque yo soy buenista a la vez, el problema de la izquierda ha sido siempre que ha traducido todos los problemas políticos como susceptibles de encontrar una armonización, que es precisamente que se puede elegir entre un bien y un mal. Hay que elegir el bien, pero el bien no está ahí inmediatamente, sino que el bien hay que alcanzarlo todavía. Por tanto, hay que la política es fundamentalmente tener muy claro, por eso hablaba de la utopía, cuál es el objetivo y cómo instrumentalizo los medios para alcanzar ese objetivo. Claro, lo que no se puede, de ninguna de las maneras, es decir, digamos, no pongo los medios o no pienso en los medios, es decir, de ahí el realismo a que nos obliga la política, y que simplemente haciendo un par de reformas ya el mundo se va a transformar. Pues habría algo que todos hemos aprendido mucho a lo largo de la experiencia política, sobre todo los últimos 50 años, y es que es muy difícil conseguir objetivos políticos si no nos ayudan determinadas circunstancias. Las circunstancias no son óptimas. Vamos a ver por qué se produjo el Pacto Social Democrático, que consiste a grandes rasgos en lo que tú habías dicho hace un momento, que los ricos pueden seguir siendo ricos siempre y cuando una parte de su riqueza la distribuyan a los pobres. Y por el otro lado, que los pobres no cortan la cabeza a los ricos, es decir, renuncian a la revolución. Ese es el Pacto Social Democrático. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con la globalización los ricos se han ido de rositas, es decir, ya no tienen por qué someterse o han dejado de someterse a su parte de ese pacto y encima se han hecho todavía más asquerosamente ricos. Pero están fuera. O sea, ¿cómo les pillo? Ahí es donde está el problema. Porque es muy fácil decir, redistribuyamos, sí, pero ¿cómo vamos a distribuir si no están aquí? Si mi Estado no les puede pillar en las islas del canal donde tienen metido el dinero, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual eso es un tema de gobernanza global, absolutamente de cajón. Una de las consecuencias de la crisis, como ustedes recuerdan, es cuando Sarkozy dijo hay que reinventar el capitalismo, porque estaban todos, perdona el término, acojonaditos. Se les estaba cayendo todo. Y luego no pasó nada, y una de las medidas que se había decidido era precisamente los paraísos fiscales, que ahí es es lo que permite realmente que los ricos no cumplan su parte del pacto. Pero hay que contar con eso. O sea, ahora todo el mundo alaba al gobierno de izquierdas portugués, yo también. Pero Portugal es el único país en Europa que consigue que vayan los ricos, por lo menos que tengan ahí una residencia, porque no pagan impuestos. Que uno puede preguntarse, entonces, ¿para qué quiere que vayan allí los ricos si tienen su residencia en Portugal no pagan impuestos? Entonces, ¿para qué quiere que vayan? Porque gastan mucho y crean empleo. Bueno, esto es triste, ¿no? Es profundamente triste. Pero eso es a lo que yo me refería antes hablando del realismo. Es decir, un político tiene que querer lo mejor para su país. ¿Cuál es mi problema llamándome Portugal? Que no tengo industria, que una parte muy importante de la fuerza de trabajo, sobre todo los jóvenes, los tengo fuera trabajando en Europa, que tengo una población tremendamente envejecida a la que no estoy dispuesto a quitarle ya ni un solo euro, por mucho que se empeñe Merkel, de sus ya tristes pensiones. Bueno, vamos a ver, tengo que espabilar, me tengo que conseguir recursos. Y ahí no sirven las utopías. Uno tiene que afrontar todos los días el pago de esas pensiones. Tiene que afrontar todos los días el pago de la deuda, porque si no, uno no puede hacer inversiones. Porque para hacer inversiones tiene que pedir dinero prestado en eso que se llama Sistema Financiero Internacional. Y si tú no tienes ajustadas las cuentas, pagas más intereses por aquello que te prestan. Esas son las reglas, tristes, pero son las reglas. Entonces uno, por muy de izquierdas que sea, tiene que jugar con esas reglas. Lo que no puede decir es, estas reglas me gustan, estas no me gustan. O sea, el problema es quién y cómo cambia las reglas. Y ahí es donde estamos. Entonces, claro, el problema para la izquierda europea, por tanto, es, por eso hablaba yo del cobrar tamaño. O sea, o somos fuertes o no nos hacen caso. Entonces, claro, si al Reino Unido no le interesa lo mismo que le puede interesar a Alemania, o si Dinamarca entra en conflicto, o Europa del Sur
no le interesa, como es evidente, lo mismo que le interesa a la Europa más próspera, pues realmente tampoco servirá de mucho que intentar buscar allí que Europa nos resuelva determinados problemas, ¿no? Entonces, yo no creo que esta sea una labor de hoy para mañana, yo creo que es una labor muy importante que nos va a llevar mucho tiempo, pero que inevitablemente pasa, es decir, la condición de posibilidad de que lo consigamos, pasa realmente por conseguir mayor poder político, es decir, conseguir soberanía. Y conseguir soberanía, me temo que hoy no es al modo portugués. Por el modo portugués se puede conseguir algo, se pueden resolver problemas, efectivamente, pero uno está excesivamente expuesto a las reglas, como estamos viendo que ocurre con Grecia. De lo que se trata es de definir otras reglas, Y yo creo que definir otras reglas es realmente el desafío que tiene la izquierda, y para eso tiene que vencer en las elecciones. Y una vez que venza en las elecciones y una vez que tenga la capacidad otra vez de volver a llegar a algún pacto de ese tipo, pues lo tendrá mejor. Pero a mí lo que me preocupa es de los populismos, no del vuestro, porque yo creo que además ya no es populismo, es izquierdismo, a pesar de que habléis de élite y pueblo y esto. Lo que me preocupa de los populismos auténticos, digamos, es que son la expresión en nombre de el pueblo de el reforzamiento de la nación étnica. El partido este de extrema derecha que se llama Los Verdaderos Finlandeses lo dice ya de una manera muy clara. Existe un nosotros y un ellos. Cuando Pegida sale a la calle con ese cartel de nosotros somos el pueblo, realmente lo que quiere decir es que vosotros no lo sois, los turcos que vivís en Alemania o los que toque. Es decir, que yo creo que hay que tener cuidado, porque este tipo de emociones impiden atajar los auténticos problemas, y los auténticos problemas son las reglas que nos impiden que sea auténticamente viable una política de izquierdas. Y este es el gran desafío para la izquierda. Entonces, por eso, cuando alguien dice que no sabemos lo que nos pasa, esa famosa frase de Ortega, ¿se sabe nada? Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, algo así venía a ser literalmente, ¿no? Sí sabemos lo que nos pasa. Lo que nos pasa, hay una serie de reglas que son injustas, y visto de la perspectiva de la izquierda, del Papa en el Vaticano y de cualquiera con dos dedos de frente. Lo que no sabemos es cómo meterle mano. Y perdón por el lenguaje tan vulgar, ¿no? O sea, cómo podemos meterle mano a esas reglas. Y ahí es donde está ahora mismo todo el juego, ¿no? O sea, que yo al principio empecé diciendo, bueno, todas son incertidumbres, no vemos el futuro, etcétera. Pero yo creo que ese punto sí lo vemos de una manera muy clara, ¿no? Sí tenemos muy claro que lo que se trata es de acceder al suficiente poder como para poder cambiar esas reglas y, por tanto, poder conseguir que a grandes rasgos podamos vivir también mejor, con una mayor redistribución, con una mayor justicia social, etcétera. Y luego un punto que sí me parece que estaba bien puesto por Marco, bien traído, que es, y enlazo con una cosa que decías tú. O sea, yo creo que la política municipal es la escuela de la democracia. O sea, a mí me importan menos las políticas. Curiosamente, lo que más me gusta de la política municipal es que es el único espacio en los sistemas democráticos donde realmente el decisor tiene cerca el input de, digámoslo, de quien recibe, diríamos, sus decisiones, ¿no? Y eso es muy importante, porque allí donde hay fortaleza cívica en las ciudades, eso, digamos, nos socializa para reivindicar esa misma fortaleza, por lo menos esos mismos valores cívicos, en otros ámbitos sociales, en otros ámbitos, digamos, de la pirámide de decisión política. Entonces, claro, uno no puede entender por qué sí puedo decidir qué quiero hacer en mi ayuntamiento y no puedo decidir lo que hago en mi región, mi Estado federado, mi propio Estado nacional, y mucho menos en Bruselas, por entendernos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay digamos, esa tensión, ¿no?, entre la hiperdemocracia que se está desarrollando, en efecto, en eso estoy de acuerdo, en algunos municipios, y todo lo demás. Yo creo que es un mecanismo muy estimulante para que los ciudadanos despierten, ¿no? Porque yo creo que el problema también es que los ciudadanos se están dejando llevar por
por un cierto, pues yo creo que es no por desinterés, sino que yo creo que hay un problema, diríamos, de otear auténticas alternativas en el horizonte. La gente no se cree en las alternativas, ¿no? En gran parte porque a todos nos llega el cacumen lo suficientemente como para saber, por los ejemplos de Grecia y otros, que bueno, que hay cosas que podemos desear, pero otra cosa es que podamos llevarlas a cabo. Bueno, son tantos temas. Gracias, Fernando. Marc. Sí, gracias, Fernando. Una primera reacción, digamos, ¿no? Antes Astrid hablaba de nuevos actores, ¿no? Yo creo que aquí en Cataluña, y la fuerza a la que yo represento, que es Cataluña en Comú, sí somos un actor nuevo que queremos o que defendemos nuevas formas de hacer política para intentar buscar nuevas respuestas a nuevos problemas, pero nosotros venimos de lejos, ¿no? Es decir, en Cataluña nuestra fuerza política no se entiende sin la lucha antifranquista, sin el catalanismo popular, sin el republicanismo. Por lo tanto, venimos de ahí, ¿no? Es verdad que nuestra formación política tampoco se entiende sin el 15M, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas grandes de nuestra formación política es esa conjunción de distintas generaciones y de distintas luchas históricas, ¿no? Desde las plazas del 15M hasta nuestra no olvidar de las luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Y de las victorias, de sus victorias, ¿no? Es decir, ahora Fernando hablaba de todo lo que se había logrado y evidentemente que lo reivindicamos, ¿no? De cuántas cosas se han logrado gracias a esas luchas de nuestros padres y de nuestros abuelos, cuántos derechos que ahora nos quieren quitar, ¿no? Y que por lo tanto nos movilizamos efectivamente para defender eso que nos quieren quitar. Pero al mismo tiempo creo que es necesario plantear una nueva utopía, un nuevo camino, un nuevo horizonte, ¿no? Hacia donde avanzar. Y yo sí que creo que hay dos cosas, y enlazando con lo que ahora decía Fernando, ¿no? Yo creo primero que esa nueva utopía pasa por una nueva concepción del Estado, del mercado y de la comunidad, ¿no? Que esa disyuntiva que históricamente se ha venido marcando entre lo público, entre lo privado, el Estado y el mercado, se ha olvidado de los ciudadanos, se ha olvidado de la ciudadanía, y por lo tanto situar a las personas, a la gente común, a los ciudadanos allí en la política y buscar nuevas formas de articulación entre Estado, mercado y comunidad, y dar peso a la comunidad. Y para que eso pase, y también para que la izquierda pueda ofrecer respuestas para avanzar hacia esa utopía, ¿no? Es verdad que hacen falta nuevas institucionalidades, nuevas reglas del juego. Eso es cierto, es verdad que queremos cambiar las reglas del juego, y por eso hablamos, por ejemplo, ¿no? De procesos constituyentes en Cataluña y en España para cambiar esas reglas del juego, que deben cambiarse también a nivel europeo, a nivel global, y que por lo tanto hace falta ganar elecciones y generar alianzas para que eso sea posible, ¿no? Por lo tanto, es verdad que para avanzar hacia esa utopía hay que renunciar a algunas cosas, pero hay que, sobre todo, yo creo, apostar para ese tipo de cambios, de nuevas reglas, de nuevas institucionalidades que permitan eso. Astrid comentaba también, ¿no? Yo avanzaba algunas o lanzaba algunas ideas, ¿no? Como las políticas predistributivas, ¿no? Y la idea del municipalismo, ¿no? Que ahora también recogía Fernando, de la importancia que el municipalismo justamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, que es el espacio de proximidad donde realmente la ciudadanía puede tocar la política, y por eso creemos que es importante situar la política en las ciudades, en los pueblos, en los municipios, que es donde están las personas, ¿no? Eso no quiere decir desconectarla de los niveles globales donde efectivamente se toman decisiones que nos afectan y sobre los cuales queremos poder influir. Y Astrid preguntaba, ¿no? ¿Realmente es posible pensar esas políticas poniendo el acento en el municipalismo? Yo creo que en parte sí, ¿no? Eso no, obviamente, ¿no? Es decir, con marcos reguladores estatales, que es verdad que cada vez tienen menos poder y que seguramente algunas deben recuperar soberanías, ¿no? Que deben ser compartidas, como decíamos. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos qué ha pasado en el Estado español en los últimos años, una fuerte recentralización, por lo tanto hemos ido atrás, menos peso de los municipios, menos competencias para poder hacer políticas públicas,
y menos recursos, ¿no? Es decir, hemos avanzado en los últimos años en la dirección contraria a la que yo creo que deberíamos avanzar, que es de más recursos y mayor descentralización. Entonces, ¿es posible una mayor descentralización? Sí. Ahora estamos, creo, esto quizá Fernando tiene los datos más frescos, ¿no? Pero el gasto público en España de los municipios creo que es en torno al 13% del gasto público total, en comparación con el 50% que debe ser de las comunidades autónomas y el 35% del Estado, o al revés, ¿no? Las comunidades autónomas gastan mucho porque tienen el gasto social transferido, ¿no? Pero los municipios gastan muy poco. Entonces, esto se podría repensar y se podría distribuir de una forma distinta para que los ayuntamientos puedan tener más recursos para realmente afrontar los problemas de los municipios. Antes hablaba de algunas políticas que eran regulativas. Es verdad que aquí tenemos la tradición de que los municipios no legislan, ¿no? Es decir, el poder legislativo el municipio no lo tiene. Puede hacer ordenanzas, pero siempre tiene que ceñirse a la ley. Pero cuando hablamos de nuevas reglas y de nuevas institucionalidades, también hay que pensar un poco fuera, ¿no?, de la caja, ¿no?, y pensar nuevas cosas y ver qué está funcionando en otros sitios. En Nueva York, en Berlín, las ciudades pueden regular el alquiler, ¿no? ¿Por qué aquí no lo podríamos hacer? Tendría sentido que el Ayuntamiento del Hospitalet pudiera establecer una cierta regulación sobre cómo gestiona el alquiler, por ejemplo, ¿no? Porque no es el mismo el problema del alquiler en el Hospitalet que en algunos barrios de Barcelona, o que en Vic, donde vivo yo, o que en un municipio rural de las comarcas de Girona, ¿no? Las realidades son distintas, por lo tanto seguramente requieren de respuestas distintas. Es decir, poner el peso en los municipios tiene que ver con acercar la política a la gente, a la ciudadanía, pero tiene que ver también con dar mejores respuestas a los problemas de la gente, porque es allí donde puedes hacer frente a las especificidades de las realidades diversas que tiene nuestro territorio, nuestro país. Por lo tanto, vamos a generar mejores respuestas si ponemos el acento en el municipalismo, en los municipios. Por lo tanto, respondiendo un poco a Astrid, yo creo que es posible avanzar sin que eso quiera decir renunciar o no ver, ¿no?, que es evidente que necesitamos también de un poder legislativo de izquierdas, ¿no? Y para terminar, la última reflexión. Ahora Astrid nos hablaba también de nuevos actores, nuevos liderazgos, nuevas formas de intermediación, hiperliderazgos, ¿no? Yo creo que es evidente que los partidos políticos tradicionales o que la política tradicional ha entrado en crisis, ¿no? Si no, nos explicaría la emergencia de algunas formaciones. Por lo tanto, hay que pensar nuevas formas de hacer política que acerquen a estas organizaciones que son los partidos políticos con la ciudadanía, los movimientos sociales, la sociedad civil, y hay que pensar alianzas, ¿no?, entre esas formas, entre estos nuevos actores que emergen, ¿no? Yo creo, es verdad, Internet nos sitúa un nuevo paradigma en donde las intermediaciones son claramente cuestionadas, ¿no? A mí el modelo Macron de un hiperliderazgo sin organización, ¿no?, es un modelo que no me funciona. Es decir, yo creo que para transformar debemos organizarnos. Para realmente avanzar desde la izquierda hace falta organización, ¿no? Nuevas formas de organización, organizaciones más flexibles, más líquidas, como queráis, ¿no? Es decir, pensar, y el 15M nos ha ayudado mucho a pensar nuevas formas de organizarnos, ¿no? Pero creo que no avanzaremos solo a partir de hiperliderazgo, sino que avanzaremos a partir de nuevas formas de organización y de nuevos liderazgos que, a mi entender, tienen que ser democráticos. Es decir, la democratización del liderazgo es un elemento para mí clave. Y un liderazgo democrático tiene que ver también con nuevos marcos discursivos y marcos analíticos, con tender puentes entre las diferentes personas de las organizaciones, por lo tanto, con nuevas maneras de hacer y con empoderar realmente a los participantes de las organizaciones. Y esto es una cosa que desde fuera de los partidos tradicionales, y ahora pongo el ejemplo que es el de la plataforma de afectados por la hipoteca, se ha hecho muy bien. La plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, nos ha enseñado nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de hacer, que han logrado un impacto social transformador muy grande. Es verdad, también con un liderazgo fuerte, ¿no?, pero sustentado en el empoderamiento de sus miembros,
sustentado en los puentes interclasistas, porque en la PA hay distintas clases sociales, hay las personas realmente vulnerables y que han sido desahuciadas de sus viviendas, pero también hay clases medias, ¿no?, de activistas sociales y políticas, y generando un nuevo marco discursivo. Por lo tanto, aprender mucho de lo que ha pasado en las calles para poder transformar también las instituciones.